Me emocioné, ya me dejé llevar. Este, No, tranqui. ya bueno, la Ahí introducción estás. que ya bueno, vamos a comenzar con la entrevista al maestro Mario Bacino. Eh, bueno, de nuevo repetiré la pregunta para que esté guardado para la posteridad. Cuando le llamaron a realizar el trabajo como director de fotografía en la película Retablo, ¿cuál fue su primera impresión y qué le pareció el proyecto? Eh, bueno, yo venía ya trabajando con Álvaro sus 2 primeros cortometrajes, y sobre todo el segundo, eh, ya tocaba un poco el tema, de un maestro retablista, solo que afincado acá en las afueras de Lima, y, y su hijo tenía que venir a la ciudad para vender los retablos y todo esto. Entonces ya venía de ahí, y Álvaro ya me había contado que estaba madurando esta idea de un largometraje basado en un maestro retablista, pero que se desarrollaba en Ayacucho. Entonces ya me había hablado algo acerca de eso. Yo sí tenía mucho interés en estar en el proyecto porque ya venía trabajando con él también sus 2 primeros cortometrajes y me había parecido una experiencia muy, muy interesante. Este, eh, y bueno, cuando me convocó a Retablo, de hecho fue una alegría grande para mí. Y recién ahí pude acceder al guión. Este, y cuando leí el guión me impresionó mucho también. Me pareció que era una historia muy interesante para contar, sobre todo en el Ande. Este, eso, y me parecía también un reto como director de fotografía, ¿no? Porque era un proyecto grande, este, proyecto que ha demandado mucho tiempo de preproducción. eh, entonces, de hecho, también era como rico, agradable estar en un proyecto así de grande, asumir el reto de tener un proyecto así de grande, ¿no? Claro, claro, porque la temática es bastante interesante. De hecho, nosotros estuvimos hablando con maestros artesanos antes y nos Sí. comentaron que la película les parecía buena y que sentían al menos, plasmado en lo que viene a ser el proceso de cómo fabricar, cómo venderlo, aunque han hecho énfasis también en el hecho de que cada artista tiene que separar lo personal de lo profesional, ¿no? Por el Mm. mismo hecho de la controversia, como demostrando que Mm. ellos, se separan de ese lado de la película. Pero a pesar de todo eso, sí hemos recibido buenos comentarios acerca de la producción de la Sí, película. bueno, Álvaro, de hecho, invirtió mucho tiempo, como te digo, de preproducción, ¿no? Ha viajado mucho, se asesoró muchísimo. Eh, en el proceso de preproducción es donde la película cambia de idioma, de español a quechua. Quechua, claro. Sí, eso son decisiones que han hecho que la película se diferencie bastante de lo que puede ofrecer cualquier otra película, ¿no? Este, ¿Cuál considera que fue el mayor reto como director de fotografía en la realización de la película? Pucha, en general yo considero que cada película, y es verdad, es un reto de por sí. Porque es muy distinto, nunca vas a trabajar igual, nunca estás con la misma gente también. Entonces creo que cada película además tiene una forma de ser contada también, y creo que eso es lo más importante, eh, de buscar, digamos, la forma como tiene que ser contada esa historia, ¿no? Este, bueno, han habido escenas complejas, como la escena, cuando Segundo busca a su papá. Es una escena larga, un plano secuencia largo. Para ese plano, para esa escena, fue todo un día de rodaje.
invertido nada más que para ese Me plano. imagino. Sí. La escena final, ¿no? Sí, una de las escenas finales, sí. Esto, claro, que fue rodado como a las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, pero estábamos desde las 7 de la mañana. Arte tenía que acomodar cada lugar, había que ensayar el movimiento de cámara con el operador de Steadicam, con Guillermo García, para ver cuánto se podía hacer, para ver si es que era necesario que la cámara siga tanto al personaje, porque en el guión decía que la cámara entraba a cada ambiente, entonces, de hecho, Mm, no fue posible eso porque había una loma para llegar al taller, y era imposible que la cámara pueda llegar ahí, salvo que la escena dure, pues, no sé, 20 claro. minutos, Sí se notaba la demasiadamente. distancia, iba a ser demasiado. Fue una buena decisión, se lo Claro, comento. entonces se optó porque la cámara quede un poco más atrás, pero siempre viéndolo a él en contraluz, ¿no? Este, eso también fue una película muy planificada, ¿no? Este, el taller fue construido de la nada, de Mm, cero, entonces las ventanas estaban donde las necesitábamos por algún plano. Eh, la cocina de ellos con el comedor ese, fue remodelada. Donde es la puerta había una ventana y la puerta era por otro lugar, pero nos convenía que la puerta esté ahí, entonces la cambiamos, hicimos. Entonces sí, fue un trabajo muy planificado. Entonces sí, el reto, han habido planos secuencias que eran complicados. De hecho, nuestra locación principal estaba a 3.600 metros. Rodar todos los días a 3.600 es un reto ya. cansa, cansa, claro. Sí, claro. Este, pero sí, el reto en sí creo que fue, poder encontrar el lenguaje a la película, ¿no? Y la y la luz. La iluminación. Ujú. Mm. Ahora que estamos hablando de esto de la creación de escenas, Alvarado Aparicio le comentó directamente que quería hacer, que las escenas parecieran retablos en cada encuadre, o, Sí, eso nos lo soltó a todo el equipo, el director de arte también, a mí, a la productora también. Nos los dijo así, dijo: Me encantaría que cada plano sea un retablo, ¿no? De alguna manera. Entonces, mm, buscábamos mucho reencuadrar, siempre tener algún marco, en los exteriores alguna piedra de repente. Entonces, sí, sí, cuidamos mucho eso y lo buscábamos mucho. Hay escenas en las que no se podía, de hecho, y bueno, está, claro. todo Pero de bien. todas maneras, en las que sí se pudo, sí se nota bastante la influencia de los retablos, Sí, la composición, ¿no? Este, se cuidó mucho eso, ¿no? Sí. exacto. Bueno, entonces, así un poco al aire cuando, cuando se lo comentó, ¿usted vio que la propuesta iba a ser un gran desafío o que ya tenía en mente, ni bien se lo dijo, quiero que las escenas sean como un retablo, ya prácticamente ya tenía pensado cómo lo iba a hacer? No, bueno, puedes tener, una idea, ¿no? Lo bueno es que ya tienes el concepto, entonces, con ese concepto, cuando vas a locacionar ya estás buscando, bueno, el plano podríamos hacerlo acá, pero mejor si lo hacemos desde atrás para que de repente hay una columna que nos ayuda a hacer un reencuadre, o una Mm, ventana de fondo que nos puede ayudar también a reencuadrar. Entonces ya se iba buscando más, específicamente los planos desde desde que fuimos a locacionar. Ujú. claro. Hablando de planos, me imagino que esa tendencia de usar planos estáticos también se debe a esta idea de conseguir la imagen de retablos, ¿no? En cada escena. Sí, totalmente. Y como parte de narrativa también, en el primer tercio, digamos, de la película, antes de que Segundo este, descubra a su papá, Ujú.
eh, si te das cuenta, incluso cuando cortas el primer interior del taller, hay unas figurines delante de cámara, la cámara está dentro de un retablo, ¿no? Entonces, Álvaro quería que todo ese primer tercio de la película sea en fijo. Mm, En el para captar segundo ritmo. tercio, sí, que es cuando eh, segundo está pues ofuscado, está eh, desubicado, no entiende nada, ¿no? Eh, Ahí decidió mover mucho la cámara, entonces hay mucho Steadicam, Dolly, algunos cámara en mano también. Este, y luego hacia el final ya es otra vez un poco más quieta la cámara, salvo hacia el final ya cuando la mamá se va, ¿no? Porque este, hasta antes de eso todavía hay mucha, eh, eh, digamos, la cámara se mueve mucho, ¿no? Incluso la despedida con la mamá es cámara en mano totalmente. eh, Mm, claro. y esa también fueron 2 tardes consecutivas, una para hacer el plano de Magali y la otra tarde para hacer el plano de Junior. De segundo. Mm. Este, en esta construcción de planos, o sea, como retablos, ¿ha tenido alguna, inspiración directa para lograr ese resultado? ¿O simplemente con la marcha están diciendo: "Va, vamos a captar esta escena de esta manera, pongamos la cámara aquí"? Sí, este, lo hemos hecho de esa manera, como tú dices, íbamos buscando, viendo, sí, mejor de acá o mejor de acá, eh, pero sí, de hecho, una inspiración, ha sido, la fotografía de Martín Chami, ¿no? Claro. Nos fuimos, justo coincidió, eh, cuando estábamos en preproducción, una muestra en el MALI, el Museo de Arte de Lima, una muestra grande de las fotografías de Martín Chambi, y Mm, fuimos con el equipo de producción de arte, fuimos con Álvaro a ver la exposición, y de hecho era como un referente, digamos, de alguna manera, como te digo, una inspiración, ¿no? claro, claro. Sí. Las, fotografías de Chambi. O sea, me parece bastante interesante que haya tenido influencia de un fotógrafo tan representativo del Perú, para Ujú. lograr hacer una película que también quiere captar como que la esencia de la sierra peruana, ¿no? Mm, Este, a ver, un ratito que estoy viendo acá. sí. Eh, preguntan sobre la intencionalidad de representar el retablo de forma simbólica a lo largo de película. ¿Le comentó directamente el director Aparicio por qué quería él lograr esa escena? O sea, podemos decir que fue por el lado estético, ¿no? Pero ¿tiene algún significado semiótico o lo ha relacionado de alguna manera más profunda con esta idea? Bueno, lo que Álvaro le he escuchado decir mucho, también lo he acompañado a algunos festivales, y que también nos los comentó, pero es hacia el final ya de la película, es el cine y el retablo como medio para reparar una imagen, ¿no? Este, Cuando Magali rompe todo, lo ves a segundo armando otra vez, pegando, rescatando lo que se puede. Este, y ese era un concepto que tenía Álvaro, sí, el cine, como para reparar una imagen, ¿no? Usado como herramienta para reparar una imagen. En este caso, un retablo, y la vida de segundo, ¿no? Que se vuelve a abrir en realidad. Claro, como ese quiebre que tuvo, ¿no? Ujú, Y que nada va a ser igual, por decirlo de una manera. ujú, Ya. Ahora, hablando un poco sobre los retablos,
¿Considera que la película logró directamente o indirectamente revalorizar el retablo ayacuchano y su nivel artístico? No sé si no sé si me parece ya demasiado pretencioso. Yo creo que lo he sabido de los retablos y me ha interesado y no sé si la película de repente sí, lo que ha podido hacer la película es de repente internacionalizar un poquito, o que a los sitios donde ha ido que entiendan qué es un retablo, porque de hecho no tiene idea. Cuando hemos estado en Berlín también era, ya, y retablo, no, es una caja de madera con unas figuras que representan escenas cotidianas, o de repente por ese lado, probablemente ya más hay gente en el mundo sepa qué es un retablo, ¿no? Claro. Es una visión interesante la que menciona, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros le hemos hecho esa misma pregunta a los maestros retablistas y, o sea, un poco para decirle, ¿no? Ellos consideran que sí, la película ha tenido un poco de influencia, justamente como dicen, en el ámbito de las También. personas que desconocían eso, que iban a sus talleres a preguntarle sobre el proceso, más que todo, porque es también algo que se muestra en la película, ¿no? Que les interesaba que el hecho de Sí, que se hacía con papas, si no me equivoco, ahorita no se me viene, ¿no? sí. Y ajá, y eso también ha llevado a dar a conocer un poquito más sobre el valor artístico del retablo, ¿no? Y ahora se nos menciona el valor que también internacionalmente hay desconocimiento, claro, porque nosotros tenemos como algo común el hecho de que conocemos Ujú. el arte del retablo, pero afuera de Perú es bastante desconocido. Ah, El alcance que tiene es bastante impresionante. A ver, sí, sí, qué bueno lo que me cuentas, no sabía que había sido así, qué bueno. ujú. Hablamos con el director del Museo de Retablo Ayacuchano, si no me equivoco, y él nos comentó eso directamente. El director del Eh, museo, ¿el Silvestre? No, ajá, sí, Silvestre Ataucusi, maestro Silvestre, claro. también ha tratado con él. Estuve grabando un proyecto para PROMPERÚ el año pasado, proyecto de publicidad para reactivar el turismo interno, y pasamos por ahí a grabar. Sí. Justo él también hemos entrevistado hace unos cuantos días. Mm, este, bueno, ahora que hablamos un poco sobre personas, maestros retablistas, ¿ha habido influencia directa de maestros retablistas durante el rodaje de la película o solo fue en el proceso de preproducción? Eh, Durante la película, eh, solo en los momentos en que había que armar alguna figura, estaba Mm, el maestro retablista con nosotros, por si acaso, claro, claro. a pesar de que, o sea, habían recibido clases, ¿no? De cómo hacer figuras, o sea, sí, Los actores. los actores, sí, 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 habían pasado por un taller de retablo, digamos. Claro, claro. Este, entonces sí, por eso también la película tiene ese realismo, si quieres. Sí, sí, Sí. sí. Nosotros le decimos rigurosidad al momento de mostrar el proceso de Ujú, creación del retablo. ujú, Sí, es algo bastante bien logrado. Eh, bueno, una pregunta un poquito más subjetiva, ¿no? Ya personal si quiere decirlo, ¿no? ¿Cuál es el plano que cree que ha sido mejor logrado en toda la película? O su plano favorito, por decir, como director de fotografía al menos. mm. Hay un plano que me encanta de noche, que está cortado, era un plano secuencia que cortaron para cortarlo, en realidad, porque era muy, muy largo, muy extenso, que es cuando Segundo va a buscar a la chica que vende fruta a su casa de noche. Mm, sí. Le miro por la ventana al final, creo. Sí, ese es uno de los planos que más me gusta, Y más o me menos, ¿cómo parece que se fue el logró bien. proceso de la realización de ese plano? Eh,
el guión mandaba que fuera un plano, veíamos a Segundo atravesando un tendal, ¿no? De ropa, estaba Claro, con la ropa tendida, pasaba, y luego llegaba a la ventana, miraba por la ventana, este, a, a la chica, me olvidé el nombre, y luego la cámara entraba al cuarto, o sea, ya había un plano dentro del cuarto, claro. y Segundo, destapándola, ¿no? Entonces le sugerí a Álvaro hacer un plano secuencia. En vez de que sea tantos cortes, le dije, pero mira, ponemos el tendal acá o el tendal va a estar acá, lo seguimos, llega a la ventana, lo vemos a él desde abajo, él baja para entrar al cuarto, la cámara sube a la ventana y espera que el segundo entre y ya tienes el plano, le digo, y no necesitamos, creo, hacer un plano más cercano de la destapada y bueno, si lo necesitamos lo hacemos, le digo, para que lo puedas editar en todo caso. Mm, Y así quedó. y al final lo recortaron. Lo cortaron un poquito en la parte que Segundo baja, si la cámara sube, creo que han puesto, cortan de, no lo tengo muy claro, pero creo que cortan de un plano lateral de él a la ventana, una cosa así, para Mm, ahorrar el tiempo de caminada que tuvo que hacer. claro, para no tener como tiempo muerto, por decirlo de una manera, ¿no? Mm, qué interesante. A ver, uy, creo que esa era la última pregunta. No sé Bueno, si mis compañeros a el ver, plano continúa. largo también del final también me gusta, ¿no? Es uno de los más logrados también. Claro, es siempre como que da más reto, también da más satisfacción de verlo realizado, ¿no? Sí, Me imagino, es que los planos secuencias son bastante complicados de hacer. sí, son muy bonitos también, pero son complicados, sí. Exacto. Este, si mis compañeros no tienen otras preguntas, creo que eso era la última. Valeria, Jesús, ¿alguna última pregunta que quieran hacer? No, por mi parte todo está claro, ninguna pregunta adicional. ¿Tú, Jesús? Él no tiene micrófono, creo. Todo correcto. Bueno, maestro, así Todo no. correcto. Todo correcto, dices. Ha sido una entrevista bastante interesante, me ha gustado. Hemos tocado los temas que teníamos que ver y ha sido bastante, bastante interesante y nutritiva. No, muchas Qué gracias por haber bueno. estado con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes. Si necesitan alguna otra información, lo que quieran, me escriben o sí, no hay ningún problema. Entonces, así le tomamos la palabra. Muchas gracias, ¿ah? Sí, no se preocupen. Muchas Muchas gracias. gracias y un placer también. Y nada, gracias y estamos en contacto. Sí estamos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Muchas gracias por todo. Voy Gracias. a detener la grabación.